Este ejemplo muestra que una función continua en un punto no necesariamente es derivable en dicho punto. Vamos a considerar por caso sea f de x igual al módulo de 2x más 4. Así es. ¿Ah? Bien. Entonces la primera pregunta que les hago, ¿sí?, es esta función, ¿dónde se anula? En menos 2, ¿sí? Esa función se anula en menos 2. Entonces, estudiemos a f en x0 igual a menos 2. Ahora vamos a estudiar ahí. Lo primero que uno puede hacer es una gráfica de esta función, ¿sí? Sí. Módulo de 2x. Módulo, ¿sí? Módulo de 2x más 4, ¿sí? Bien, ¿cómo es la gráfica? Primero, vamos a ir desarrollando de a poco el ejemplo ahí. El gráfico. Muy bien. Justamente en menos 2, ¿sí? Y después 0 de la menos 4. ¿Estamos de acuerdo que es aproximadamente así el gráfico? ¿Sí? Bien. Voy a hacer algo que tal vez no sea muy acostumbrado por ustedes, pero está bueno pensar. F de x igual al módulo de 2x más 4. Si 2x más 4 es mayor o igual que 0, ¿sí?, por definición de módulo, directamente la expresión que me queda para la función es 2x más 4, ¿sí? ¿Sí? Si 2x más 4 es más chico que 0, la expresión para la función, ¿cómo queda? Menos 2x menos 4. Muy bien. Así o así. Está bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por definición de módulo. ¿Sí? Pero que 2x más 4 sea mayor que 0 es equivalente a decir que x es mayor o igual que 2, menos 2. ¿Sí o no? ¿Sí? Espejo de esta desigualdad. O sea que esto es equivalente a escribir que vale 2x más 4 si x es mayor o igual que menos 2. Y esto vale menos 2x menos 4 si x es menor o igual que menos 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Simplemente despejen de esta desigualdad x. Le queda x mayor o igual que menos 2. Pasa el 4 para este lado, menos 4. Paso el 2 dividiendo y me queda justamente eso. Y para este caso lo mismo, pero nos queda con x menos 2. ¿Sí? Entonces justamente, observen, miren,
Esta recta tiene pendiente positiva y está definida a partir de ¿quién? A partir de x igual a menos 2. Pero en x igual a menos 2, esta recta vale 0. ¿Sí o no? Y después es de pendiente positiva y pasa por 4. Efectivamente es el gráfico de esto. ¿Se ve? Si ahora uno mira para los x menores que menos 2, ¿sí? Para este lado, entonces la recta tiene pendiente negativa, ¿sí? Y no está definida justamente para el 0, así que no puedo decir que pasa por menos 4. Muere acá, pero tomo cualquier otro punto y me sirve para trazar la rectita o la semirrecta de ese igual. ¿Está claro? ¿Sí? O sea que hay varias maneras, digamos, de pensar el gráfico de esta función módulo. ¿Se entendió? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Perfecto. Entonces, conclusión. Mi f de x, que era en definitiva el módulo de 2x más 4, queda escrita como una función definida por ramas de la siguiente manera. 2x más 4 si x es mayor o igual que menos 2 y vale menos 2x menos 4 si el x es menor que menos 2. Entonces, parte 2. Entonces nos hacemos las preguntas. F es continua en x igual a menos 2. ¿Sí? Primera pregunta. Para estudiar la continuidad tengo que ver, ¿sí?, que exista el valor de la función en el punto y que ese valor de función coincida con el límite, ¿sí?, de la función cuando el x tiende, justamente en este caso, a menos 2. ¿Se entiende? ¿Sí? Como además tenemos definida por ramas a la función, voy a tener que tomar límites laterales. ¿Se entiende? Por derecha y por izquierda de menos 2. ¿Sí? Entonces, si la miro por ramas, si la miro ahí como función módulo, es inmediata. ¿Sí? Bien. Entonces, primera pregunta. 1. F en menos 2. ¿Está definido? Sí, porque justamente para x mayor o igual que menos 2 vale esto. ¿Y cuánto vale la función para x menos 2? 0. O sea que esto está definido. Segunda cuestión, yo tendría que contestar si el límite para x tendiendo a menos 2 de f de x, ¿sí?, coincide con este número. ¿Se entiende? O sea, si coincide con f menos 2. Esto sería, si empleo la definición sintética de módulo, ¿qué? Sería el límite para x tendiendo a menos 2 de ¿quién? De el módulo de 2x cuadrado. ¿Pero esto cuánto da? 0. Y esto coincide con el valor de f menos 2. ¿Cierto? Si en vez de usar la definición sintética hubiese usado la definición por ramas, ¿cómo tengo que emplear esto de calcular el límite? ¿Puedo calcularlo directo? Tengo que calcular por derecha del menos 2 y por izquierda del menos 2. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, o sea que ya con esto estaría contestado que es continuo. Pero, antes de eso, vamos a hacer una observación. Y la observación es la siguiente. Si calculamos por límites laterales, tenemos lo siguiente. Límite para x tendiendo a menos 2 por derecha de f de x. Esto sería el límite para x tendiendo a menos 2 por derecha de ¿quién?
Si estoy por derecha significa que estoy por los mayores que menos 2. ¿Sí? Eso significa por derecha. Por lo tanto, la fórmula de definición de mi f es 2x más 4. ¿Sí o no? Claramente esto me da 0. Pero si calculo el límite para x tendiendo a menos 2 por izquierda de la f de x, que esté por izquierda de menos 2 significa que estoy por los más chicos que menos 2. ¿Sí? Por lo tanto, la fórmula de definición de mi f es menos 2x menos 4. ¿Sí o no? O sea que me quedaría el límite para x tendiendo a menos 2 por izquierda de menos 2x menos 4. Pero menos 2 por menos 2 me quedaría 4 positivo menos 4 0. Los dos límites laterales coinciden, existe el límite, y el límite ¿cuánto vale? 0. Misma conclusión, ¿sí?, que usamos, o sea que tenemos para cuando usábamos la definición sintética de modo. O sea que entonces esto nos queda el límite para x tendiendo a menos 2 ahora seca de la función es 0. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Todo esto muestra que efectivamente la función módulo de 2x más 4 es continua en menos 2. ¿Sí? Ahora quisiéramos analizar si esta función es derivable o no en menos 2. ¿Sí? Para analizar si es derivable o no en menos 2, lo que tengo que hacer es calcular justamente el límite de cociente incremental. ¿Sí? Uno puede usar la definición por ramas o puede usar la definición sintética. Lo voy a hacer por ramas, ¿sí?, porque va a ser más interesante. Ya, no sé si más interesante. Sé que vamos a encontrar dos derivadas. Vamos a encontrar dos derivadas. ¿Sí? Si esas dos derivadas laterales existen y son iguales, decimos que la función es derivable. Si existen, sí, pero no son iguales, pues no es. En ese punto. En ese punto. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Sí? Bien. Perfecto. Voy a borrar el enunciado y voy a escribir acá el problema de la derivación en el punto x igual a menos 2. Entonces, esto era i, 2i, 3i. Entonces, la pregunta ¿es derivable f de x en x igual a menos 2? Esa es la pregunta. ¿Sí? Bien, para contestar entonces la pregunta, tengo que calcular el límite de cociente incremental. Pero tengo que tener cuidado porque justamente el menos 2 no es lo mismo que si me acerco por derecha que si me acerco por izquierda. ¿Está claro? O sea, hay que tener cuidado con eso. Entonces vamos a calcular, ¿sí?, el límite para delta x tendiendo a 0. Positivamente, es decir, tendiendo a 0 por derecha, ¿sí?, de f en menos 2 más delta x más, más o menos, f en menos 2, todo esto dividido delta x. Ese es el límite que voy a calcular. Si uno mira el punto menos 2 más delta x, cuando el delta x es un número chiquito, ¿sí?, cercano a 0, pero positivo. El punto menos 2 más delta x se encuentra de este lado o de este lado del dominio de la definición de la función. Pero en el de arriba. ¿Todos de acuerdo con eso? Por lo tanto, la fórmula que voy a tener que usar, ¿sí?, va a ser esta y no esta. ¿Todos entienden por qué? ¿Sí? El que no entienda, levanta la mano y no tenga vergüenza.
Pregunto. ¿Sí? ¿Todos entienden que es así? Que este punto... Sí, ¿cómo no? Si yo agarro el delta X tendiendo a 0, ¿sí? Pero por derecha de 0, significa que siempre estoy sumando un incremento que es positivo. Supongo que delta X igual a 0,1. Te quedaría menos 2 más 0,1, te queda menos 1,9. Si vos pensás en la recta real, acá tenés menos 2, menos 1,9 está por acá, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces es más grandote que menos 2, ¿sí o no? Entonces estoy de este lado del dominio de definición. ¿Sí? Entonces tengo que usar esta fórmula de definición y no la de abajo. ¿Se entendió? ¿Todos entendieron eso? ¿Sí? Bien. Entonces, Salvador, porque es un paso crucial eso, si no, no sé qué estoy haciendo. Límite para delta X, entiendo, a 0 por derecha. ¿Quién sería? F en menos 2 más delta X. Tengo que emplear esta fórmula, por lo tanto, esto sería 2 por menos 2 más delta X más 4 menos lo que vale la función, ¿en dónde? En menos 2. ¿Pero cuánto vale la función en menos 2? 0. Ya sabemos que continua vale 0. ¿Está? O sea que esta función en ese punto vale 0. ¿Dividido qué? Delta X. Límite para delta X tendiendo a 0 a la derecha. ¿De qué? Nos quedaría menos 4 más 2 delta X más delta 4, todo esto dividido delta X. Quiere decir que el 4 con 4 se va, el delta X por el delta X de abajo se va a ir. ¿Y qué nos queda como resultado? ¿Sí? El resultado este que nos da, lo que nos está diciendo, observar, hemos tomado el límite del cociente incremental de la función en el punto para el incremento tendiendo a 0 por derecha. A eso se lo llama la derivada lateral por derecha en el punto menos 2. Como existe, ¿sí? Ese límite lo vamos a llamar derivada lateral por derecha en el punto menos 2. Así es. Sí. Sí, es F' sub más. F' sub más. Eso es. Bien. Entonces, de la misma manera podemos calcular el límite del cociente incremental, pero ahora con el incremento delta X tendiendo a 0 por la izquierda. ¿Bien? Entonces tenemos por otro lado límite para delta X tendiendo a 0 por la izquierda de f de menos 2 más delta X menos f menos 2, todo esto sobre delta X es igual. Entonces ahora nuevamente se me presenta el mismo problema que recién. ¿Qué fórmula tengo que usar de las ramas en las cuales está definida la f? ¿Sí? ¿Qué tengo que usar? ¿La de arriba o la de abajo en este caso? La de abajo, porque justamente como el delta X es negativo, este numerito siempre va a ser más chiquito que menos 2. ¿Está bien? Entonces estoy acá. ¿Todos lo ven? ¿Sí? Ahora le estoy sumando menos 0.1, así que estaría en menos 2.1. Quiere decir que ese puntito sería un punto menor que, digo, 0,1 para que nos demos idea de la magnitud, digamos, del problema, digamos, de que efectivamente lo que estoy sumando son cosas, son decrementos, ¿está bien? O sea, son cosas negativas. Bien.
Entonces efectivamente tengo que usar esta fórmula de definición. Límite para delta x tendiendo a 0 a la izquierda, y entonces ahora tengo que usar que es menos 2 por menos 2 delta x más 4 menos 4 gracias, menos 4 más, menos 0, porque esta sigue valiendo 0, ¿no es cierto? F menos 2 sigue valiendo 0. Todo esto dividido delta x. Esta cuenta nos queda límite para delta x tendiendo a 0 por la izquierda de 4 menos 2 delta x menos 4, todo esto sobre delta x. Este y este se va. Aquí el delta x y el delta x también cancelan. ¿Qué nos queda como resultado? ¿Cuánto es? Menos 2, ¿no? Esto es lo que llamamos la derivada por izquierda, que se pone así, f' sub menos el menos 2, ¿sí?, de la función. ¿Qué observamos? Esta derivada por izquierda y esta derivada por derecha. ¿Qué le ocurre? Son distintas. Entonces la función no puede ser derivable. Si fuera derivable, esas dos derivadas laterales tendrían que coincidir. ¿Sí? Suponiendo que estuviéramos en un problema distinto de este, pero relacionado, suponiendo que nos dieran las dos derivadas iguales, ¿podríamos concluir inmediatamente que la función es derivable en el punto? Sí. Tendría que probar que la función fuera continua. ¿Está bien? Tendría que probar además que la función es continua. En este caso, como ya estudiamos la continuidad, ¿sí?, si automáticamente, si nos daban iguales las dos derivadas, automáticamente iba a ser derivada, porque ya estudiamos la continuidad. Pero atención, que es importante, no alcanza con estudiar las derivadas laterales. Que las derivadas laterales coincidan, no implica que la función sea derivable del punto. Además tienen que justamente empalmar suavemente, es decir, que sea continuo. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Bien. Perfecto. Entonces, conclusión, f con la derivada por derecha en el punto menos 2 es distinta que la derivada por izquierda en el punto menos 2, entonces f no es derivable. ¿Ah? En ese punto. En x igual a menos 2. ¿Está claro? Ahí no es derivable. ¿Se entiende? Y como una última observación, pues ya está cansado, vamos a hacer lo siguiente, o sea, para sacar un poquito más de jugo a este ejemplo. Si me pidieran hallar la derivada de esta función para un punto genérico x, ¿lo podré hacer? ¿Lo podré hallar? Ya tenemos contraejemplos. En menos 2 ya sabemos que no es derivable, así que en ese punto seguro que no lo voy a poder derivar. Pero en un punto que sea mayor que menos 2 o menor que menos 2, ¿se podrá derivar esta función? ¿Y cuánto vale? ¿Se entiende cómo es la pregunta? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esa pregunta. Vamos a responder esa pregunta. Bien, entonces, esto sería 4. Si x es distinto de menos 2, ¿sí?,
¿Se puede hallar f' en X? Esa es la pregunta. ¿Sí? Bien. Vamos a tratar de responder. Que X sea distinto de menos 2 implica que, o bien, X es mayor que menos 2, o bien X es menor que menos 2. Okay. Digamos, por tricotomía en los números reales, ¿sí? Pasa eso. O son iguales los números o uno es mayor que el otro. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos al primer caso. X mayor que menos 2. Si X es mayor que menos 2, ¿qué implica? Si X es mayor que menos 2, implica que f de X, ¿a cuánto va a ser igual? A 2X más 4, porque justamente, ¿sí? Cuando particionamos, digamos, en las dos ramas, para los X mayores que menos 2, esto valía 2X más 4, ¿sí o no? Y entonces, ¿puedo hallar la derivada de esa función ahí? Sí. Entonces calculamos límite para delta X tendiendo a 0, ¿de quién? De f en X, delta X, menos f en X. Acá estoy suponiendo que X más delta X no se sale de acá. ¿Está bien? Claro. Todo esto sobre delta X. Gracias. Así es. Digo, acá estoy suponiendo que X más delta X no se sale de acá. O sea que sigo cayendo por acá. Sea este positivo o negativo. Digo, el delta X puede ser un incremento o un decremento. ¿Está? Bien. Pero sigo cayendo en esta zona. Por lo tanto, pasa haciendo esa salvedad, o sea, o haciendo esa observación, esto sería el límite para delta X tendiendo a 0 de quién. Bueno, mi fórmula de definición sería 2 por X más delta X más 4 menos ¿quién? Lo que vale f en X, pero f en X vale 2X más 4, todo esto dividido delta X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos entienden lo que dice? Bien. Acá distribuimos como siempre. Límite para delta X tendiendo a 0. Como siempre hemos hecho en este ejemplo. 2 delta X más 4 menos 2X menos 4. Todo esto sobre delta X. Así que este 2X 2x, 4 este 4, por lo tanto esto quedaría el límite de delta X tendría a 0 de 2 delta X sobre delta X y esto nos da 2, ¿sí o no? ¿Sí? De forma similar, si ahora pienso, por lo tanto, esto que está acá, ¿sí? Lo que nos dice, entonces, si X es mayor que menos 2, entonces la derivada de f vale 2. Ustedes le queda como ejercicio probar que si X es menor que menos 2, la derivada, ¿sí?, de f es menos 2. ¿Sí? Simplemente tomando la otra rama y haciendo la misma contraparte. ¿Sí? Conclusión. Como conclusión, entonces, esto sería la parte... Profe, Sí, 5. si en caso de que lo hacemos por izquierda, ¿no? acá. Este caso, decimos. O sea, para X menor a menos 2. Sí, entonces, f' en X te tiene que dar menos 2. Entonces no hay ningún derivable para ningún punto de X, ¿o no? ¿Por qué no? Sí. Sí, fíjate. Conclusión. Conclusión es la siguiente.
f' en x vale 2 si x es mayor que menos 2 y menos 2 si x es menor que menos 2. Esa es la fórmula. ¿Claro? O sea que la derivada nos vuelve a dar, de esa función partida, nos vuelve a dar una función, que es una función constante. Ambas ramas de la derivada son constantes. ¿Se ve? ¿Sí? Pero en un caso nos da pendiente 2, justamente, y en el otro caso menos 2. ¿Sí? Entonces la función derivada de esa función por rama nos queda nuevamente una función por rama. ¿Sí? Y observarla cómo queda el dominio. ¿Sí? El dominio de la función original era todo R. El dominio de esta nueva función es todo R, pero menos el menos 2. Porque justamente el menos 2 demostramos que no era derivada. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Todos lo entendieron? Bueno. Es por una cuestión gráfica, o sea, cuando lo vemos, digamos, lo vemos no están en palma. Claro, o sea, empalma las dos, pero no suavemente. Hace un pico. ¿Sí? Las funciones que tienen pico, justo los picos no son derivadas. ¿Está? Eso. Cuando son curvas, sí. Cuando son curvitas, o a veces tenés una ramita de parábola, por ejemplo, tenés una ramita de parábola, ¿sí? Y después tenés una rectita, pero que empalma sin piquito. Hace así. Empalma sin piquito. Entonces, acá, justamente, las dos pendientes, la pendiente de la recta tangente, justo en ese punto de la parábola, y la pendiente de la recta tangente de la rectita esta, dan iguales. ¿Está? Y además no hace pico, ¿sí? Empalman suavemente, se dice. ¿Está? Entonces la función es derivada. O sea, acá, digamos, uno entra a jugar con un montón de ejemplos. Tiene muchos ejemplos de funciones partidas que pueden empalmar suavemente o no, ¿sí? Pueden ser continuas en el punto o no, pueden ser derivables en el punto de, ¿cómo se llama?, de cuadratura. Cuando no está definida en ese punto, Cuando no está definida en ese punto ya no puedes decir nada. ¿Está? Ahí tenés un problema. ¿Sí? Puede